Todavía escucho ese sonido a veces, tarde en la noche, cuando el departamento está en silencio. No el dolor, el sonido. Un crack seco y filoso que rompió la música suave y el choque de las copas de champán como algo que ya nunca se pudo volver a armar. Luego el ardor extendiéndose por mi mejilla, y después, el piso de mármol subiendo hacia mí. Mi cabeza pegó contra la orilla de una mesa al caer, y por un segundo, todo el salón se puso blanco y silencioso cuando mi vista se aclaró. Estaba tirada frente a todos mis compañeros de trabajo, y ni una sola persona se movió. Mi suegra fue la que se levantó. Me miró como quien mira algo que se le pegó en el zapato, y le dijo a todo el salón que yo necesitaba una lección, Anne, que en esa familia, yo siempre iba a ser solamente una esposa. Recuerdo pensar, entre el zumbido, en mis oídos, que ya estaba cansada de quedarme callada. Ese pensamiento me asustó más que el golpe. Me llamo Mariana Bravo, y 30 minutos antes, había sido la mujer más feliz del mundo. Vestido verde esmeralda. Un salón lleno de compañeros levantando sus copas. Porque después de 7 años brutales, por fin me había nombrado directora de planeación en Grupo Horizonte. Han 7 años demostrando el doble que cualquiera en ese edificio. Y de verdad creí, parada ahí, que todo había valido la pena. Volté a ver a mi esposo Rodrigo y sentí orgullo de los dos. Todavía no entendía que el orgullo era lo último que él sentía. Al verme, nuestro director general brindó por mi frente a todo el salón. Le dijo a Rodrigo que era un hombre, con suerte por haberse casado con alguien tan excepcional. Todos aplaudieron. Volté a sonreírle a mi esposo, y la sonrisa se me murió en la cara, porque no había ni una gota de calidez en sus ojos, solo un resentimiento que llevaba años ahí, y que yo misma me había entrenado para no ver. Su madre, Leonor, se le acercó, y le susurró algo al oído. A lo que sea que le dijo, encendió una mecha que llevaba ardiendo, en silencio, desde el día que me casé con esa familia. Se levantó tan rápido, que la silla casi se cae, y vino hacia mí oliendo a whisky, tan fuerte, que la gente de las otras mesas volteó a ver. Dijo que yo lo hacía ver pequeño. Dijo que en todos lados, la gente andaba murmurando que su esposa ganaba más que él, y lo humillante que era eso para él. Traté de calmarlo, traté de que se sentara. Por favor, nos están viendo, le repetía, y me aventó la mano como si yo fuera nada. Volté a ver a su familia esperando que alguien interviniera. Su padre se quedó viendo el mantel, como si ahí estuvieran las respuestas del universo. Sus hermanas se reían tapándose con la servilleta. Su madre solo miraba, con los brazos cruzados, como si llevara años esperando exactamente ese momento. Entonces, me golpeó frente a todos los que llevaba 7 años tratando de impresionar, y cuando me jaló del cabello para el segundo golpe, fueron desconocidos los que lo quitaron de encima de mí, no su propia sangre. No corrí de ese restaurante para escapar, corrí a buscar un lugar tranquilo para llamarle a la única persona que nunca me había fallado. Mi hermano Emiliano contestó al primer timbrazo, y en cuanto escuché su voz firme me daron por completo le rogue que veniera. Lo que yo no podía saber, arrodillada en el piso de ese baño, con el vestido roto, era que esa humillación era solo la superficie de algo mucho más grande, un plan contra mi esposo que se venía armando desde hacía años, y una versión de mí misma que todavía no conocía, una que ya estaba harta de esperar a que la rescataran. Emiliano no era solo mi hermano mayor, era el niño de 10 años que me tomó de la mano en un albergue, después de que un conductor ebrio matara a sus papás frente a él. Yo tenía 5. Y de alguna manera fui yo la que le dijo que yo iba a ser su familia ahora. Él nunca lo olvidó, y se pasó el resto de su vida convirtiéndose en alguien tan poderoso, que nadie se atrevía a lastimar a la gente que él quería. Para cuando me casé con Rodrigo, mi hermano ya tenía un imperio de seguridad, que hacía que hombres grandes se quedaran callados, con solo escuchar su nombre. La doctora que él mandó esa noche encontró mucho más que el moretón fresco en mi mejilla, encontró moretones viejos en mis brazos, y por fin, le confesé la verdad, que le había ocultado incluso a Emiliano. La primera vez que Rodrigo me pegó, al año de casados, las disculpas con lágrimas que siguieron, y cómo lo seguí perdonando, hasta que perdonarlo se volvió un hábito que ya no sabía romper. Ella me dijo, con mucha calma, que mi silencio no nos estaba protegiendo a nosotros, lo estaba protegiendo a él. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, y me hice una promesa. No iba a hacer la versión de esta historia donde alguien más viene a arreglarlo todo por mí. 2 días después, llegó un mensaje anónimo al celular nuevo,
que Emiliano me había dado, insinuando que Rodrigo no solo me golpeaba, también estaba robando dinero de su propia empresa. Fui a la cita sola, en contra de la voluntad de mi hermano, porque necesitaba que esta parte fuera mía. Resultó ser la esposa de Vicente Ancira, director de nuestro competidor más fuerte, y me contó que su esposo había atrapado a Rodrigo en deudas de casino y lo estaba empujando, poco a poco, hacia cargos de fraude diseñados para quebrar mi propia empresa. Desde adentro me dio una carpeta y desapareció antes de que pudiera preguntar algo más. Y ahí sentada me di cuenta de que mi matrimonio había sido el arma de alguien más todo este tiempo. No le entregué esa carpeta a Emiliano. Por primera vez en toda esta pesadilla, decidí que lo que pasara después iba a construirlo yo. Pasé 2 semanas juntando mis propias pruebas en grabaciones de Leonor, presumiendo lo fácil que había sido hundirme con unas cuantas notas pagadas en la prensa, estados de cuenta que conectaban las cuentas ocultas de Rodrigo con Ancira, de un ex asistente que había visto el fraude de primera mano. Aprendí a moverme por mi propia vida como una extraña, sonriendo en las comidas familiares con una grabadora en la bolsa, tomando notas en las juntas, mientras movía en silencio mis propias acciones de Grupo Horizonte a una cuenta separada, que la familia de Rodrigo no conocía. Cuando la prensa por fin se me fue encima, con encabezados falsos que me llamaban una esposa infiel, que había cambiado a su marido por un criminal, no mi derrum, sentí algo más frío y más firme instalarse en mi pecho, y seguí construyendo en Emiliano. Quería terminarlo a su manera, como terminaba todo, entrando a un cuarto y dejando que la gente viera exactamente cuánto poder tenía sobre sus vidas. Le dije, Q, no. Le dije que esta familia se había pasado 7 años haciéndome sentir pequeña frente a otros, y que yo iba a ser quien estuviera parada en ese cuarto cuando todo terminara, no escondida en un carro afuera. Ann discutió conmigo, casi 1 hora antes de entender que no le estaba pidiendo permiso. Yo misma organicé una última cena familiar. Les dije que quería hablar del acuerdo de separación, tranquila, como una mujer lista para rendirse. Leonor casi brillaba de satisfacción cuando entró. La dejé disfrutarlo justo el tiempo que tardaron todos en sentarse. Después puse las grabaciones sobre la mesa, su propia voz presumiendo cómo había destruido mi reputación, seguidas de los documentos financieros que conectaban directamente a Rodrigo con el fraude de Ancira, y al final, la confirmación de que fue Ancira, y no el destino, quien había mandado sabotear los frenos de la camioneta que mató a los padres de mi hermano, hacía 20 años, en una camioneta que el propio padre de Rodrigo manejaba antes de huir de la escena sin voltear atrás. Vi cómo se les fue todo el color de la cara mientras yo hablaba, tranquila y sin prisa, porque por primera vez en mi vida, no era yo la que se estaba desmoronando frente a todos. El papá de Rodrigo ni siquiera pudo levantar la vista de la mesa. Leonor intentó hablar, y no le salió nada a Rodrigo. Solo se me quedó viendo como si me estuviera viendo de verdad, por primera vez. Y tal vez así era, porque la mujer que tenía enfrente ya no era la esposa que se hacía chiquita, para que él se sintiera cómodo. 2 semanas después, arrestaron a Ancira por cargos federales de fraude, y las pruebas que yo misma junté fueron la base del caso en su contra. Rodrigo firmó y renunció a cualquier reclamo sobre lo que habíamos construido sin pelear ni un poco, y por primera vez desde esa fiesta, sentí que el peso en mi pecho empezaba a levantarse. Y aquí viene la parte que nadie vio venir, ni siquiera mi propio hermano. Mientras todos pensaban que yo solo estaba tratando de sobrevivir ese año, había pasado los meses comprando en silencio acciones de control de Grupo Horizonte, a través de la cuenta que abrí sin decirle a nadie, usando bonos e inversiones, que llevaba 1 década ahorrando. Para cuando todo se calmó, y la empresa desprestigiada de Ancira salió a la venta, yo ya no era solo una empleada, era la dueña de la parte más grande de la misma empresa que alguna vez intentó enterrarme, y el consejo votó por unanimidad para nombrarme directora general. 3 meses después, a la mujer que Leonor una vez dijo que nunca sería más que la esposa de alguien, entró a esa sala de juntas y firmó los papeles ella misma, y me aseguré de que Leonor estuviera ahí, sentada, viéndolo pasar. No lo hice por venganza, o al menos eso es lo que me digo algunas noches. Lo hice porque ya estaba cansada de ser la persona a la que las cosas le pasaban. Rodrigo me buscó, meses después, pidiendo perdón, preguntando si había alguna posibilidad para nosotros. Le dije la verdad, que esperaba que encontrara paz en algún lado, y que yo
ya la había encontrado. Mi hermano todavía me marca todos los días para ver cómo estoy. Y por suerte, hay costumbres que nunca cambian. Pero la mujer que le lloraba, desde el piso de un baño ya no existe. Ella construyó algo con los escombros. Y esa mujer, no se va a ir a ningún lado.